Bueno, buenos días, distinguidos alumnos. Vamos a continuar hoy día con unos temas cortos, pero que son también importantes y que están dentro del programa de las prácticas, ¿no? Parece que Mamani ya ha abandonado, ¿no? Si tienen alguna información, ustedes algo sobre este Mamani Figueroa José Ignacio, ¿no saben nada? No, doctor, no sabemos nada. No, doctor, no lo conozco siquiera. Ya. Entonces, les decía de que hoy día vamos a ver algunas técnicas sencillas, las más usuales, sobre lo que es la anestesia infiltrativa, ¿no? Vamos a hacer un resumen rápido sobre los tipos de anestesia que se puede administrar a una persona, ¿no? En primer lugar está la anestesia general, ¿no? Toda anestesia general siempre implica pérdida del conocimiento, ¿no? En realidad, cuando se da inicio a una anestesia general, lo primero que va a ocurrir es una pérdida de conocimiento. Naturalmente, también va acompañada de algún grado de amnesia, ¿no? Y dependiendo del tipo de cirugía que vamos a realizar, podemos mantenerlo al paciente relajado durante toda la cirugía o el paciente puede estar con respiración espontánea también, ¿no? Pero lo principal es la pérdida del conocimiento. La otra técnica anestésica que se puede realizar para algún tipo de procedimiento es las anestesias regionales, que se llama, ¿no? Las anestesias regionales son aquellas en donde se va a anestesiar un nervio muy importante o un grupo de nervios, ¿no? Como son los plexos, por ejemplo, ¿no? Uno de los plexos más frecuentemente anestesiados es el plexo braquial, ¿no? Que podemos hacer en distintas zonas, ¿no? La más habitual es cuando hacemos un bloqueo de plexo braquial a nivel de los interescalénicos, ¿no? En el cuello. O también podemos hacer este tipo de bloqueo en la axila, ¿no? En la axila. Entonces, hay diferentes técnicas, diferentes lugares también donde se puede realizar este tipo de anestesia, ¿no? Entonces, básicamente, las anestesias regionales van a tomar una determinada parte del cuerpo, que es más amplia, ¿no? A veces haciendo un bloqueo en un lugar distante, ¿no? Por ejemplo, en el plexo braquial, nosotros hacemos ese bloqueo a nivel del cuello, por ejemplo, para bloquear completamente incluso todo el miembro superior, ¿no? O podemos seleccionar algún tipo de nervio que queramos anestesiar, por ejemplo, el radial, el cubital, el mediano, etcétera, ¿no? Eso en lo que se refiere a la anestesia regional, ¿no? La anestesia raquídea también les había dicho que es una anestesia regional, ¿no es cierto? Hacemos un pinchazo a nivel de la columna lumbar, sobre todo para tener una zona más amplia de anestesia, ¿no? Generalmente todos los miembros inferiores, incluso parte del abdomen. Y la otra técnica anestésica es la anestesia local o infiltrativa también que se llama, ¿no? Es una técnica con lo cual vamos a obtener zonas pequeñas de anestesia, ¿no? Esta técnica de infiltrativa se realiza sobre todo en algún procedimiento cuando queremos hacer un retiro, por ejemplo, de un lunar, de una verruga, de un quiste, así cosas pequeñas, o lo más frecuentemente en las heridas, ¿no? Las personas que sufren alguna herida abierta y nosotros tenemos que suturar o hacer una limpieza quirúrgica, entonces vamos a utilizar esta técnica, ¿no? La anestesia local, que es lo que más frecuentemente se hacen en los servicios de emergencia, ¿no? Cada una de estas técnicas, naturalmente, tienen sus ventajas y también algunas desventajas, ¿no? Una de las técnicas, de las ventajas, diríamos así, de la anestesia regional es que
el paciente en primer lugar está consciente, está despierto, ¿no? Y eso es un factor muy importante. O algunas veces se puede hacer una ligera sedación, pero básicamente el paciente está consciente, ¿no? Está despierto. Entonces, en la mayoría de los casos no necesitamos hacer ningún tipo de sedación, nada, ¿no? A no ser que el paciente sea muy especial, que sea muy nervioso, que esté muy ansioso, etcétera. En esos casos se puede hacer una ligera sedación, pero normalmente no utilizamos, ¿no? Otro aspecto importante también es que en las anestesias regionales, o sea, cuando hacemos algún bloqueo de algún nervio, anestesia o de algún plexo, nosotros tenemos que contar con la ayuda de algunos dispositivos para identificar estos nervios, ¿no? Está todo bien, ¿no? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Ya. Doctor, Ahora, para hacer un bloqueo generalmente regional, también tenemos que tener un conocimiento bastante amplio de la zona, ¿no? Un conocimiento anatómico de la zona, ¿no? Porque no podemos, si uno no tiene un conocimiento, una idea básica de la conformación del plexo braquial, por ejemplo, ¿no? Por qué zonas emerge, por dónde sale, por dónde va el trayecto, etcétera, etcétera. Entonces, si no tenemos ese conocimiento, lamentablemente no vamos a poder realizar, ¿no? Eh, Sin embargo, para hacer este tipo de bloqueos, los regionales sobre todo, nosotros contamos con alguna ayuda, ¿no? Disponemos, por ejemplo, de un aparatito que es el neuroestimulador periférico, que se llama, ¿no? Es un dispositivo que nos va a producir unas pequeñas descargas eléctricas, ¿no? Con un determinado ritmo que es programable para que podamos ubicar con mayor exactitud algún filete nervioso o un conjunto de nervios, ¿no? Son aparatitos que son muy pequeños, que generalmente están constituidos por dos polos, ¿no? Un polo se pega utilizando un electrodo en la piel del paciente, se coloca en cualquier lado del cuerpo del paciente, que es un polo, puede ser el positivo o el negativo, y el otro polo va en la punta de la aguja, ¿no? Son agujas especiales que están forradas totalmente estas agujas y solamente la punta de la aguja está descubierta, ¿no? O sea, es metálica. Entonces, cuando nosotros hacemos la punción con estas agujas y tocamos algún determinado nervio, va a haber una contracción, va a haber una respuesta, ¿no? Del músculo al cual está inervando esa raíz. Entonces podemos hacer un mapeo, ¿no? Yo puedo ir, buscar o identificar qué nervio quiero anestesiar, ¿no? Entonces con este aparatito, con el neuroestimulador periférico, vamos a poder determinar casi exactamente qué tipo o qué grupo de nervios quiero hacer este tipo de bloqueo, ¿no? O sea, quiero anestesiar. Actualmente también ya se está usando estos tipos de bloqueos nerviosos utilizando un ecógrafo, ¿no? Hay ya diseñados ecógrafos especiales con los cuales uno puede tener incluso una visión mejor, ¿no? Del trayecto, de dónde se encuentra un determinado nervio, si no hay peligro de poder lesionar una arteria, una vena, etcétera, ¿no? Entonces, con estos dos dispositivos nosotros vamos a poder bloquear con mayor facilidad y con mejor éxito cualquier tipo de nervio, ¿no? O un grupo de nervios, ¿no? Entonces, esa es lo que necesitamos, ¿no? Porque antes, hace muchos años atrás, como no teníamos estos dispositivos, teníamos que buscar zonas de parestesias, ¿no? O sea, pinchábamos y teníamos que ir buscando hasta que el paciente sentía como una especie de choque eléctrico, ¿no? Entonces, era desde luego más complicado, más difícil. En cambio, ahora, con estos dos dispositivos, podemos localizar exactamente qué nervio yo quiero bloquear, ¿no? De acuerdo a la respuesta que reciba
de la parte muscular, sobre todo, ¿no? Toco un nervio e inmediatamente va a haber una respuesta, va a haber una contracción, ¿no? Ya sea de la mano, del antebrazo, del codo, etcétera. Entonces, eso me va a permitir identificar exactamente qué nervio estoy tocando y cuál debo bloquear, ¿no? Bueno, eso en lo que se refiere a las anestesias regionales, ¿no? En cambio, lo que vamos a ver ahora son técnicas sencillas sobre lo que es la anestesia infiltrativa, ¿no? O local o infiltrativa, que se llama. Entonces, normalmente utilizamos solamente una jeringa, ¿no? Y vamos a infiltrar un determinado anestésico en el lugar donde vamos a hacer algún procedimiento quirúrgico, ¿no? Podemos usar ya sea silocaína o bupivacaína, ¿no? Ya sea pura o con epinefrina, ¿no? Habíamos hablado ya en una anterior clase del uso de la epinefrina, ¿no? Que no siempre se debe usar en cualquier parte del cuerpo. El uso de los anestésicos con epinefrina está restringido, o sea, no se debe utilizar este tipo de anestésico, les había dicho, en zonas terminales de nuestro cuerpo, ¿no? En los labios, las orejas, la nariz, los dedos, etcétera, ¿no? Porque puede producir una zona de isquemia por la vasoconstricción que produce la adrenalina, ¿no? Pero en otras zonas sí está indicado. Por ejemplo, les había dicho en cuero cabelludo, por ejemplo, ¿no? Donde hay sangrado masivo, a veces cuando hay una herida. Entonces podemos usar en ese nivel, a ese nivel o en cualquier otra parte de nuestro cuerpo, ¿no? Que no sea una zona terminal. Les había dicho que la adrenalina también, o sea, cumple básicamente dos funciones, ¿no? Una, la de producir vasoconstricción y por lo tanto disminuir el sangrado, ¿no? Y segundo, también sirve para prolongar el tiempo de acción de un determinado anestésico, ¿no? Entonces, como va a haber vasoconstricción, la absorción de ese anestésico va a ser mucho más lenta. Por lo tanto, el periodo de acción de ese anestésico se va a prolongar, ¿no es cierto? Entonces, básicamente con esas dos finalidades es que se administra un anestésico con epinefrina, ¿no? Con adrenalina. Toda vez que nosotros hagamos una infiltración, siempre tenemos que hacer una ligera aspiración, ¿no? O sea, pinchamos, hacemos una ligera aspiración para ver si no hay salida de sangre, ¿no? Porque puede ser que esté en un vaso sanguíneo, ¿no? Y si no me doy cuenta, puedo inyectar ese anestésico en un vaso sanguíneo. Con la silocaína no hay problema, porque la silocaína se puede administrar por vía endovenosa, ¿no? Sobre todo en problemas de arritmias cardíacas, por ejemplo, lo primero que nosotros hacemos es administrar silocaína, ¿no? Silocaína pura. Pero la bupivacaína es cardiotóxica, ¿no? Entonces ahí está el problema. Si nosotros estamos usando bupivacaína y por error yo puedo inyectarle un vaso sanguíneo, entonces puedo provocarle desde simples arritmias, incluso hasta un paro cardíaco, ¿no? Entonces siempre, cuando hagamos esta técnica infiltrativa, se pincha y se hace siempre una ligera aspiración para ver si no estamos en un vaso sanguíneo y si no sale sangre, podemos ya inyectar nuestro anestésico, ¿no? Entonces hay que tener ese pequeño detalle que pareciera que no tuviera mucha importancia, pero es muy importante. ¿Qué ventajas tienen las anestesias regionales o las locales con relación a la general? ¿No? Que el paciente, bueno, ya vamos a repetir, que el paciente está despierto, ¿no? Otra de las ventajas de estas técnicas es que tienen un mayor tiempo de analgesia, ¿no? Muchas veces cuando nosotros hacemos un bloqueo de plexo braquial, por ejemplo, para una fractura de radio, de cúbito, etcétera, ese paciente no necesita generalmente ningún tipo de analgésico postoperatorio, ¿no? A veces les dura hasta 16, 18 horas la analgesia. Entonces es una buena técnica, ¿no? Porque ese paciente está tranquilo, va a poder descansar sin dolor, etcétera, ¿no?
Pero también pueden ocurrir algún tipo de problemas también con estas técnicas, ¿no? Podemos provocar incluso infecciones, ¿no? Si he tenido algún descuido, algún problema, puedo al hacer la punción introducir gérmenes, ¿no? Y provocarle una infección. O también, y que es lo más frecuentemente, lo que ocurre son hematomas, ¿no? Por eso les decía que tenemos que saber la anatomía, ¿no? De la zona donde vamos a hacer este tipo de bloqueos, ¿no? Sin embargo, son técnicas siempre o procedimientos inocuos con escasas complicaciones. Generalmente no ocurren complicaciones, ¿no? Otro problema que puede ocurrir también son las alergias, ¿no? Que por ahí la persona tenga alergia a uno de estos anestésicos, ¿no? Entonces ya saben ustedes cómo se hace la prueba, ¿no? Para saber si es alérgico o no. Podemos depositar una gotita en el ojo o podemos hacer una ligera infiltración en la región ventral del antebrazo, ¿no? Naturalmente siempre debemos preguntar a la persona que va a recibir este tipo de anestesia si no tiene reacciones alérgicas, si no tiene alguna experiencia previa, ¿no? Por ahí ha ido donde el odontólogo, por ejemplo, y le ha puesto anestesia local y le ha producido alguna reacción. Entonces, siempre debemos investigar. Bueno, entonces vamos a ver algunas técnicas, les decía así, sencillas sobre lo que es las anestesias infiltrativas. Ya, ¿están viendo? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Ya, bueno, entonces vamos a ver unas 3 técnicas, generalmente las más elementales, las más básicas, y es la que más se utiliza, ¿no? Cuando vamos a hacer algún procedimiento pequeño, ¿no? Por ejemplo, retirar, les decía, algún lunar, algún quiste pequeño, algún queloide pequeño, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a utilizar estas técnicas de anestesias infiltrativas, ¿no? Podemos usar silocaína o podemos usar bupivacaína también, ¿no? Una de las más sencillas, desde luego, es cuando queremos retirar, por ejemplo, alguna pequeña lesión, como un pequeño lunar o una pequeña verruga, por ejemplo. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacer nomás una infiltración subcutánea, ¿no? Podemos usar una jeringuilla de insulina, ¿no? Vamos a hacer la punción generalmente en la base de estas lesiones. Aquí no lo estamos viendo, pero básicamente eso es lo que se hace, ¿no? Vamos a hacer como una especie de abón, ¿no? En la base de esta lesión que queremos retirar, ¿no? Siempre les decía, aspiramos antes de inyectar y luego vamos a inyectar. Vamos a ver nosotros acá enseguida un tipo de bloqueo que se llama un bloqueo en rombo, ¿no? Para eso hacemos así, como están viendo ustedes, un pequeño abón primero. Esta es la técnica del rombo. Hacemos un abón. Una vez que hemos hecho ese aboncito, ya utilizamos una aguja de mayor longitud, ¿no? Y voy a introducir toda la longitud de la aguja, ¿no? Puedo ir inyectando previa aspiración, les vuelvo a repetir, el anestésico, o lo que más frecuentemente hacemos es que introducimos toda la longitud de la aguja, aspiramos, si no sale sangre, entonces voy retirando la aguja y conforme voy retirando la aguja, voy a ir haciendo la infiltración, o sea, voy a ir haciendo el depósito del anestésico, ¿no? Entonces voy a obtener como una especie de un cordón, ¿vean? Y sin sacar la aguja, le doy otra dirección, igualmente
introduzco la aguja en toda la longitud, dependiendo del tamaño que quiera hacer del rombo, y conforme voy sacando voy a hacer la infiltración. En el otro extremo del rombo también voy a hacer lo mismo, ¿no? Entonces la lesión se sobreentiende que está al centro de este rombo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta técnica? De que con 2 pinchazos, como ustedes han visto en los extremos, voy a poder obtener una zona relativamente amplia para poder hacer el proceso, el procedimiento quirúrgico, ¿no? Y sobre todo, no voy a alterar anatómicamente la lesión, ¿no? Si es una herida, por ejemplo, a ese nivel, no voy a alterar, o sea, va a estar perfectamente bien, voy a poder o van a poder afrontar los labios de la herida, ¿no? Con más eficacia. Entonces, esa es una de las técnicas que se utiliza mucho, que es la técnica en rombo, ¿no? Esta otra técnica también que se utiliza, que es similar a la técnica del rombo, ¿no? Igual hacemos a los abones correspondientes y luego introducimos ya una aguja de mayor longitud y vamos a hacer esas infiltraciones solo en mayor número, ¿no? Antes hacíamos 2, ahora podemos hacer 3 o 4, ¿no? Entonces, esta técnica también se utiliza bastante en algún procedimiento quirúrgico, ¿no? Para tener una mejor zona de anestesia y sobre todo para tener más tiempo también de anestesia, ¿no? Porque estoy infiltrando varias veces. En la técnica lineal generalmente hacemos como su nombre dice, una infiltración lineal cuando tenemos que hacer una incisión por algún motivo en la piel, ¿no es cierto? Para hacer alguna exploración, etc. Entonces hacemos una ligera infiltración lineal, ¿no? Y esta es la técnica que más corrientemente se realiza, ¿no? La intralesional. Ustedes van a ver cuando ya estén haciendo sus prácticas de internado, etcétera, que es la que más todo el mundo hace esta técnica, ¿no? Que es la intralesional. Entonces, esta técnica generalmente se realiza o se infiltra esta técnica en la parte subcutánea en todo el borde de la herida, ¿no? Entonces se hace, como ustedes están viendo, hay que hacer varios pinchazos, ¿no? Entonces, de alguna forma es también molestoso para el paciente, ¿no? Porque cada pinchazo pues le va a producir algún grado de dolor, ¿no? Entonces yo aquí, por ejemplo, hubiera hecho una técnica en rombo, ¿no es cierto? Bueno, hubiera hecho entonces, les decía, una técnica en rombo, ¿no? ¿Para qué? Para tener una zona más amplia de anestesia, incluso hasta para hacer la limpieza quirúrgica, ¿no? Por ahí está con tierra, está con algunos restos de alguna contaminado, entonces esta técnica casi básicamente me va a servir para hacer una sutura, ¿no? Porque se van a anestesiar solamente los bordes de la anestesia, ¿no? Pero sí, de la lesión, perdón. Pero si yo quiero hacer una limpieza más profundamente, etcétera, o más abarcando mayor superficie, el paciente seguramente va a tener algo de dolor, ¿no? Pero si yo hago esa técnica en rombo, por ejemplo, va a haber una zona mayor de anestesia y voy a poder hacer una limpieza quirúrgica mucho mejor, ¿no? Entonces, esta es la que habitualmente todos hacen, ¿no? Llega un paciente con una herida y empieza a infiltrar a toda la periferia de la herida, ¿no? Ahora, cuando uno infiltra en los bordes de la herida, va a alterar, ¿no es cierto?, la anatomía, porque se va a edematizar, etc. Entonces, muchas veces, una herida en la cara, por ejemplo, si nosotros hacemos con esta técnica, puede alterar de alguna manera y puede ser que no haya un buen afronte de los labios de la herida, ¿no?
Sin embargo, es lo que más frecuentemente se utiliza, ¿no? Esta técnica de la infiltración a nivel de la lesión, ¿no? Bueno, esas son las técnicas más elementales, más básicas con las cuales nosotros podemos anestesiar una determinada zona para un determinado procedimiento, ¿no? Que esto van a hacer ustedes mucho seguramente cuando ya estén en internado, cuando estén haciendo ya sus prácticas en servicio de emergencia, ¿no? Donde lo más frecuente son las heridas, ¿no? Es lo que más frecuentemente ocurre. Entonces pueden hacer ya sea esta técnica, la infiltrativa a nivel del borde de las heridas, o hacer un bloqueo de tipo romboidal, por ejemplo, para tener una mejor superficie anestesiada, ¿no? Si tienen alguna pregunta, algo, ¿han entendido? Sí, doctor. Claro. Ya, entonces siempre el cuidado, ¿no? Toda vez que nosotros, antes de inyectar, siempre debemos de aspirar, ¿no? Antes de hacer cualquier tipo de procedimiento. Bueno, vamos a continuar con estos temas cortos y vamos a ver ahora cómo se canaliza una vía endovenosa, que es también muy importante, ¿no? Ustedes alguna vez van a ser requeridos, ¿no? Por ahí algún pariente, alguien les dice, puedes colocar un suero, que necesito que me pongan una vía, ¿no? No sé si tendrán conocimiento de cómo se utiliza o cómo se canaliza una vía endovenosa. Eso vamos a ver ahora para que tengan un conocimiento también de cómo se debe canalizar una vena con este tipo de agujas especiales, ¿no? Son agujas especiales. Antes usábamos las agujas, las agujas alita, no sé si alguien ha conocido o conoce, o las agujas mariposa también que se llamaban, ¿no? Eran agujas metálicas que si bien nos ayudaba en algo, pero también siempre había el problema de que podía producirse ya sea una perforación de la vena donde estaba, ¿no? Podía haberse, a veces se infiltraba la solución que estábamos administrando, entonces siempre era una desventaja, ¿no? Actualmente ya contamos con un tipo de agujas que se llaman las bránulas o los Venocat también se llaman, ¿no? O también se llaman Avocat. Entonces son agujas especiales, van a ver ustedes, ¿no? Que están constituidas por una parte metálica y una parte flexible de un material especial que es la que va a permanecer en el lecho de la vena, ¿no? Como es plástico, como es maleable, etcétera, entonces ya no tenemos nosotros ese problema de que se ha infiltrado, de que la aguja ha perforado la vena, ¿no es cierto? Entonces se ha producido un hematoma, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver eso, esta técnica, cómo se hace, ¿no? ¿Qué necesitamos para colocar una vía endovenosa? Necesitamos este dispositivo, que es una pequeña liga, un caucho. Necesitamos unas gasitas también o un algodón, unas jeringas, tenemos que necesitar. Y estas son las bránulas. Ahorita vamos a ver con mayor detalle todas las bránulas que tenemos a disposición, ¿no? Vienen de diferente calibre, ¿no? Incluso con coloraciones especiales. Y vamos a ver otro dispositivo que también usamos mucho, ¿no? Ese dispositivo azul que están viendo, que es una llave de 3 vías, ¿no? Nosotros se llama llave de 3 vías porque tiene 3 accesos, ¿no? 3 puertos. Entonces, uno que va a estar conectado a la aguja donde está el paciente y vamos a tener 2 vías libres para poder administrar 2 tipos de soluciones, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, administramos una solución fisiológica y necesitamos también administrarle sangre, entonces podemos administrarle por el otro puerto, ¿no?
o otro tipo de sustancias, por ahí un antibiótico, ¿no es cierto? O por ahí podemos administrar un expansor plasmático o algún otro tipo de producto. Nosotros utilizamos este dispositivo para administrar dos soluciones de forma independiente, ¿no? Entonces se llama llave de tres vías, ¿no? Porque tiene entonces, este es un equipo de suero que vamos a utilizar cuando vayamos a colocar o administrar un determinado suero, ¿no? Entonces, estas agujas, las bránulas, vamos a ver sus características, todas tienen una numeración, ¿no? Esta, por ejemplo, es una bránula 22, ¿no? Cuanto más alto sea el número, es más delgado. O sea, esta es una 22, por ejemplo. La 24 es mucho más delgada, generalmente usamos en niños, ¿no? Y vamos a ver luego todo el set completo de este tipo de bránulas, ¿no? Esa es una 20, es un poco más gruesa, ¿no? Y así sucesivamente. Vamos a ver algunas características entonces de este tipo de bránulas o venocats, que se llaman, ¿no? Es lo último que tenemos, son excelentes, ¿no? Entonces ahí pueden ver ustedes el grosor de cada una de estas bránulas, ¿no? Incluso ya están identificadas con colores, ¿no? Muchas veces ya nosotros nos damos cuenta por el color qué tipo de bránula es, qué numeración tiene, ¿no? La 24, que es la amarilla, que no estamos viendo acá, es la pediátrica que usamos en niños, generalmente, ¿no? Entonces, está constituida por una parte metálica, les decía, y una parte flexible, ¿no? Entonces, aparte, ahí tienen una cámara, una pequeña cámara, que es donde se va a llenar la sangre cuando nosotros hagamos la punción. Y vean cómo se desplaza la parte plástica, ¿no? Esta es una aguja especial que tiene, una vez que se retira la aguja, entonces se expande ese dispositivo en la punta de la aguja, ¿no? ¿Para qué? Es una manera de protección, ¿no? Para que no nos vayamos a pinchar el dedo. Estas agujas aparecieron cuando también apareció el SIDA, ¿no? Ustedes saben que apareció el SIDA y todo el mundo tenía terror, ¿no? De poder pincharse, de poder contaminarse. Entonces, estas agujas aparecieron en esa época. Actualmente casi ya no hay, ¿no? Ya no usamos de este tipo de agujas. Pero como veamos, la tecnología ha desarrollado eso, ¿no? Se retiraba la aguja del capuchón de plástico e inmediatamente se activaba este mecanismo para protegerse. Entonces, difícil, era imposible que te pinches, ¿no? Pincharse, porque ese dispositivo que se activaba en la punta de la aguja evitaba de que uno pueda pincharse, ¿no? O sea, contaminarse. Y la otra parte que queda ya en la cruz de la vena es de un material plástico, miren, ¿no? Entonces se puede colocar incluso en la flexura del codo, por ejemplo, o en alguna otra zona donde hay mucho movimiento, por ejemplo, y no se va a salir, tampoco va a lesionar al vaso sanguíneo, ¿no? Porque antes, cuando colocábamos en la flexura del brazo, por ejemplo, un suero, una aguja metálica, lamentablemente la persona tenía que estar con el brazo rígido, ¿no? Incluso se ponía una especie de un entablillado para que no pueda doblar el brazo y para evitar de que se infiltre, o sea, de que se salga el líquido que le estamos administrando. En cambio, con estas agujas, no, podemos colocar a cualquier nivel, en las flexuras o en cualquier otro lugar. A veces colocamos, por ejemplo, una vena endovenosa en el cuello, ¿no? Cuando no pillamos ninguna vena en otra parte. A veces abordamos la vena yugular, por ejemplo, en el cuello, ¿no? Y estas agujas son excelentes, ¿no? Excelentes. Entonces ahí tenemos todo un set completo, ¿no? Son básicamente 6 tipos de agujas de diferente calibre, de diferente grosor. Pues la 24, que es la amarilla, usamos generalmente en niños, ¿no? Y la más gruesa, que sería la 14, utilizamos cuando tenemos que hacer grandes
infiltraciones cuando tenemos que administrar, mejor dicho, grandes cantidades de líquidos, sobre todo en forma rápida, ¿no? Por ejemplo, en una cirugía donde vemos que está sangrando el paciente demasiado y necesitamos ponerle lo más rápido posible, ya sea sangre o algún tipo de expansor plasmático, pues buscamos ya sea una 16, una 14 para poder administrar de forma más rápida, ¿no? Está todo bien, ¿no? ¿Me están escuchando? Ya. Ahora, muchas veces, cuando nosotros empezamos una anestesia, por ejemplo, porque hay personas que no tienen venas, ¿no? O sea, es imposible, a veces no tienen o tienen infinitas, muy delgaditas. Entonces podemos empezar con una 24, ¿no? Empezar la anestesia, hacerlas dormir y intubar todo. Y generalmente cuando administramos una anestesia general existe una vasodilatación, ¿no? Entonces ya empiezan a aparecer venas mucho de mayor calibre, entonces ya cambiamos, ¿no? Puedo ponerle una 20, puedo ponerle una 18. Entonces tenemos todo este set de agujas para poder utilizar dependiendo de cada caso, de cada paciente, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a hacer entonces? ¿Cómo vamos a coger una vía endovenosa, ¿no? Aquí vamos a prepararnos, por si acaso, esta es la llavecita de 3 vías que les decía, ¿no? Que tiene 3 puertos. Entonces vamos a llenar de suerito, ¿no? Para que no ingrese aire al paciente cuando nosotros vayamos a colocar, ¿no? Entonces hacemos eso. Sin embargo, la cantidad de aire que pudiera ingresar no es letal, no produce ningún tipo de problemas, porque se reabsorbe. Otra cosa importante es que siempre, cuando vayamos a colocar una vía endovenosa, siempre debemos ir buscando de la parte distal, ¿no? Del miembro superior hacia la proximal. Entonces, lo primero, veré si tiene unas venas, por ejemplo, en este caso, en el dorso de la mano, ¿no? Si no hay a ese nivel, seguiré avanzando. Generalmente hay una vena cerca de la arteria radial. Si no hay, seguiré subiendo hasta llegar a la flexura, ¿no? Incluso por encima de la flexura puedo también buscar una vena que es a veces en algunas personas bien visible, que es la vena cefálica, ¿no? Ustedes saben que las venas a nivel del brazo se dividen en cefálicas y basílicas, ¿no? Entonces, generalmente la cefálica también es muy frecuentemente observada, sobre todo en los varones, ¿no? Bueno, entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una ligadura. Si no tenemos este dispositivo, podemos usar otro tipo. Nosotros a veces usamos hasta un guante, ¿no? Para hacer esa ligadura. Entonces vamos a ubicar la vena, vamos a buscar la que esté más recta, ¿no es cierto? La más rectita. Una vez que hemos ubicado, vamos a hacer siempre nuestra asepsia y antisepsia de la zona, ¿no? Siempre hay que tener cuidado porque puedo contaminar, puedo inyectarle alguna sustancia que pueda perjudicar al paciente. Nos preparamos, bisela hacia arriba de la ranurita, ¿no? Entonces, pues vean con el dedo pulgar va a fijar la vena para que no se desplace lateralmente. Vean, está haciendo con el dedo pulgar izquierdo una ligera tracción para que no se desplace lateralmente la vena. Pinchamos y en cuanto salga la sangre, de ahí no debemos mover esta rama. Vean, ya está saliendo sangre, entonces no se debe mover más y solamente desplazamos la parte plástica. Vean, la parte plástica estamos desplazando con el dedo índice, ¿no? Está presionando ahora con el dedo pulgar de la mano izquierda la punta de la aguja y retira la parte metálica. ¿Para qué presiona con el dedo pulgar? Para que no salga sangre, pues, ¿no? Está presionando en la punta del catéter. Ahora aquí ya vamos a acoplar nuestro dispositivo de llave de 3 vías, ¿no? Vamos a hacer una ligera infiltración, puede ser solución fisiológica. Si no forma ningún abón, vean ustedes, no se está formando ningún levantamiento, nada, entonces significa también de que está en la vena, ¿no? Ahora, no siempre es necesario colocar esta llave de 3 vías, ¿no? Esta llave de 3 vías
se coloca si yo voy a administrar algún otro fármaco más, alguna otra droga, ¿no es cierto? Por otra solución, etc. Pero si va a ser solamente, por ejemplo, solución fisiológica administrable para hidratación, por ejemplo, entonces no es necesario colocar esta llave, ¿no? Podemos colocar directamente a la brándula, ¿no? Entonces, estas telas adhesivas que tienen son excelentes, pues uno puede ver si se ha infectado o no, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos más tela adhesiva, ¿no? Tela adhesiva. Entonces, ahí está cerrada la llavecita, entonces no va a salir sangre cuando yo abra uno de los puertos, ¿no? Entonces, son arrosca y puedo ya colocar mi suerito fisiológico o cualquier otro tipo de suero que vaya a administrar, ya que no son arrosca. Entonces, una vez que está, ya voy a abrir el paso de la llave, ¿no? Para que pueda ingresar la solución que les estoy administrando, ya sea sangre, puede ser plasma, puede ser expansor plasmático, cualquier tipo de solución electrolítica, etcétera, ¿no? Quiero cerrar, movemos la llavecita, ¿no? Para hacer, también se utiliza esta llave para tomar muestras de sangre, ¿no? Si yo soy paciente que voy a tomar periódicamente, por ejemplo, sangre, entonces puedo colocar esta llavecita, ¿no? Y para retirar la sangre voy a colocar primero mi jeringa y, ojo, ¿no? Siempre debemos desechar, debemos aspirar primero unos 3 a 5 ml de sangre y desechar eso. ¿Por qué debo desechar? ¿Por qué no mando directamente eso al laboratorio? ¿No? Porque esa cantidad de sangre está pues diluida, ¿no es cierto? Como está entrando solución fisiológica o cualquier otro tipo de solución, todo está diluida y me puede dar falsos datos, ¿no? Me puede por ahí aparecer que está con anemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, la primera porción se desecha y luego ya se toma la segunda para enviar, por ejemplo, al laboratorio, ¿no? Entonces, la llavecita de 3 vías tiene muchas aplicaciones, ¿no? Muchas aplicaciones. Una vez que he terminado, digamos, de administrar la solución o tratamiento de hidratación, por ejemplo, y tengo que retirar la aguja, bueno, es simple, se retira, si está con tela adhesiva se retira, ¿no? Voy a presionar el orificio de ingreso de la brándula para evitar de que sangre, ¿no? Aquí hay un detalle especial que a veces no tomamos en serio. Entonces, si ustedes ven aquí, dice, se presiona entre 5 a 10 minutos. ¿Por qué presionar de 5 a 10? ¿Por qué no presiono 15, 20 minutos? ¿O por qué no presiono medio minuto, por ejemplo? ¿Alguien puede decirme? ¿Cómo me escuchan? Sí, doctor. Ya. ¿Por qué dice presión? De los factores de coagulación. ¿Cuánto es el tiempo de coagulación? O sea, ¿en qué tiempo se forma el coágulo? Entre 5 y 10 minutos, ¿no es cierto? Ahora, naturalmente, debemos presionar, qué sé yo, 5 a 6 minutos. ¿Por qué? Porque han habido accidentes, ¿no? Pareciera que esto no tuviera mucha importancia, ¿no? Yo recuerdo muy bien el año pasado, por ejemplo, ocurrió un caso en el hospital Santa Bárbara bien delicado, bien grave. O sea, era una persona que le habían dado de alta a un paciente, le dieron de alta, estaba con un suero, ¿no? Terminó el suero, retiraron el suero, o sea, la aguja sacaron y, bueno, lo dejaron ahí. Estaban esperando que vengan los familiares del paciente para que se lo puedan llevar al paciente, ¿no? Pero resulta de que después de 15, 20 minutos, la enfermera se dio cuenta de que el paciente estaba mal, ¿no? O sea, estaba confuso, etcétera, ¿no? Y además notó algo anormal en el paciente. Entonces llamó al médico de sala, fue, vieron, y el médico pidió un tensiómetro para tomarle la presión, ¿no? Y cuando destaparon las cobijas, las frazadas destaparon,
vieron que el brazo del paciente estaba ahí adentro, nadie se fijó, nadie vio, pero era un charco tremendo de sangre, ¿no? Entonces, estaba desangrando el paciente prácticamente, y nadie se daba cuenta porque estaba cubierto, pues, con las frazadas, ¿no? Entonces, ocurrió ese caso así en Santa Bárbara, y por eso es importante. Pareciera que no tuviera ese sentido, ¿no? Que cómo voy a estar presionando tanto tiempo, o siempre tener a la vista, ¿no? Para que uno pueda ver si no está sangrando, etc. Entonces hay que tener ese cuidado. Si tienen alguna pregunta, algo, ¿han entendido? Sí, doctor. Por favor. Ya, bueno, para terminar entonces, como una especie de curiosidad, les voy a mostrar el famoso videolaringoscopio, ¿no? ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de las intubaciones difíciles, ¿no es cierto? Los Mayambati 3 o 4, donde era a veces difícil poder localizar, poder ver la epiglotis y por lo tanto la glotis, etc. ¿No? Yo les comentaba de que nosotros podíamos hacer uso de este dispositivo, ¿no? Que es un laringoscopio, o mejor dicho, un videolaringoscopio, ¿no? Es como ustedes están viendo, el diseño es muy distinto del que normalmente el que conocemos, ¿no? De los laringoscopios de Macintosh, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ustedes ven, es un dispositivo que no tiene hojas intercambiables, nada, es una sola estructura, ¿no? Entonces tiene en la punta una pequeña cámara, tiene su fuente de luz y un cable que podemos nosotros conectarlo, que habitualmente nosotros lo conectamos a nuestros celulares, ¿no? A nuestros celulares, o podemos colocar, como vamos a ver en este caso, a una computadora, ¿no? Entonces, es un dispositivo que se está usando ya mucho, ¿no? Generalmente casi todos los anestesiólogos ya tenemos este dispositivo, sobre todo, les decía, para esas intubaciones difíciles, ¿no? Donde a veces no se puede ver normalmente con un laringoscopio normal, ¿no? No podemos tener la vista de la glotis, etcétera, donde vamos a introducir nuestro tubo. Entonces, con este dispositivo van a ver ustedes que tenemos una excelente visión, pero increíble, ¿no? Este laringoscopio tiene en la parte lateral como una especie de canaleta, ¿no? Como un canal donde se inserta el tubo. Vean, el tubo endotraqueal está colocado en esa canaleta, ¿no? Entonces, cuando nosotros localicemos la glotis, entonces vamos a desplazar a través de esa canaleta el tubo, ¿no? Se va a desplazar el tubo para tener un mejor acceso hacia la vía aérea inferior, ¿no? Van a ver ustedes, es algo increíble, ¿no es cierto? Entonces ahí está conectado a esa computadora, ¿no? Otra cosa importante cuando usamos este dispositivo es que el laringoscopio, o sea, este videolaringoscopio, se introduce en la parte media de la boca, ¿no? O sea, en la parte desplazando por la superficie de la lengua, ¿no? En el medio. Cuando hablábamos de intubación, en las anteriores clases, les decía de que la técnica para introducir el laringoscopio era ligeramente por la comisura bucal derecha, ¿no es cierto? Para desplazar luego la lengua hacia la izquierda, ¿no? Cuando hacemos una intubación normal. Pero cuando utilizamos este dispositivo, no se hace eso, ¿no? Entonces se introduce por la parte media, igual se toma con la mano izquierda, ¿no? Igual con la mano izquierda vamos a tomar, solo que vamos a introducir por la parte media de la cavidad oral, por encima de la superficie de la lengua, ¿no? Entonces, con esa diferencia, vamos ahí estamos viendo nuestra imagen, ya está colocando, está desplazando, ¿no? Ahí vamos a ir introduciendo poco a poco
Y vean ustedes esa imagen. Ahí está la epiglotis, ahí está la apertura de la glotis, ¿no? Son imágenes increíbles, extraordinarias, ¿no? Entonces tenemos una visión completa de todo, ¿no? Ahora va a desplazar el tubo, miren, está desplazando y se está introduciendo en la glotis, ¿no? Ahí están las cuerdas bucales. Una vez que hemos intubado, ya retiramos, ¿no? Entonces es un dispositivo donde tenemos pues una excelente visión, ¿no? Una excelente visión amplia, ¿no? Aquí vamos a ver otro caso, ¿no? Va avanzando por la superficie de la lengua. Ahí está. Vean qué tal esa imagen tan clarita, tan nítida, ¿no? Para ese tipo de pacientes, ¿no? Que tienen algún grado de dificultad, donde con un laringoscopio normal no podríamos tener esa imagen, ¿no? Entonces ya se está usando mucho este dispositivo, ¿no? Incluso en pacientes que son fases de intubar ya utilizamos este dispositivo, ¿no es cierto? Qué mejor usar este dispositivo que estaría usando prácticamente ya el laringoscopio normal, ya está siendo casi desplazado por este tipo de tecnología, ¿no? Bueno, si tienen alguna pregunta, algo, muchachos. ¿Han entendido? Sí, doctor. Ya, si tienen alguna pregunta, alguna duda, Mamani, nada siempre, ¿no? No, parece que se ha retirado este Mamani. Ya. Bueno, entonces que les vaya bien, estudien siempre, creo que ya tienen que dar exámenes, ¿no? Sí, doctor. Desde el lunes empezamos. Ya, bueno, entonces que les vaya bien, estudien, muchachos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Que le vaya doctor. bien igual. Ya, hasta luego, que les vaya bien.